Hola a todos. Antes de que empecemos, asegúrate de darle like y suscribirte al canal, y deja un comentario con tu país de origen y la hora a la que estás viendo. Así YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, comencemos. Llevaba 22 años en la patrulla estatal de Colorado, y pensé que ya había visto todo lo que la interestatal podía lanzarme. Accidentes mortales, redadas de drogas, trata de personas, lo que fuera, yo lo había investigado. Pero aquel jueves por la noche de octubre de 2022, cuando me detuve detrás de un Ford Focus que estaba al ralentí en el arcén de la I-70 cerca de la marca de la milla 412, algo en mis tripas me dijo que esto era distinto. La puerta del conductor estaba completamente abierta, las luces interiores encendidas, el motor aún en marcha, el bolso sentado ahí mismo en el asiento del pasajero con la cartera visible dentro. La radio estaba sintonizada en una emisora de pop con el volumen bajo, y un vaso grande de Starbucks descansaba en el portavasos. El hielo ni siquiera se había derretido, no había señales de lucha. No había marcas de frenado en el asfalto ni restos de colisión. Solo un coche vacío en medio de la nada, a unas 40 millas al este de Lyman, donde lo más cercano era una gasolinera destartalada 15 millas atrás. Avisé de inmediato y comencé a procesar la escena mientras esperaba refuerzos. La matrícula estaba a nombre de Jennifer Lawson, 26 años, de Denver. La foto de su licencia mostraba a una mujer rubia de ojos verdes, con una pequeña cicatriz atravesando su ceja izquierda. Encontré su teléfono encajado entre el asiento del conductor y la consola central. La pantalla estaba agrietada, pero seguía funcionando, mostrando 17 llamadas perdidas de alguien llamado Mel en los contactos. La última llamada saliente fue al 911 a las 9:47 p.m., pero solo duró 8 segundos, insuficiente para que la operadora recibiera información. Lo que realmente llamó mi atención fue la cámara del salpicadero que llevaba instalada, uno de esos modelos nuevos que graban tanto hacia adelante como el interior. Saqué la tarjeta de memoria ahí mismo, la introduje en el portátil de mi patrulla y empecé a revisar las imágenes de esa tarde. Las grabaciones empezaban a las 7:23 p.m., cuando ella se subió a su coche en una gasolinera Shell de Denver. Al principio todo era normal. Ajustó los espejos, revisó su teléfono, bebió un sorbo de café. Parecía relajada, incluso cantaba con la radio, mientras se incorporaba a la I-70. Pero a las 8:41, las cosas cambiaron. La cámara la captó mirando repetidamente por el retrovisor. Su postura se volvió rígida. Entonces lo vi en la imagen frontal. Un tráiler con esos faros LED postventa tan molestos que mantenía exactamente 3 largos de coche detrás de ella, sin importar cómo variara su velocidad. El camión era un Peterbilt blanco que arrastraba un remolque refrigerado, sin logotipos de empresa, solo un número DOT en el costado que pausé para anotar. Durante la siguiente hora, ese camión imitó todos sus movimientos. Cambios de carril, variaciones de velocidad. Incluso cuando tomó la salida 395 y volvió inmediatamente a la autopista, el camión hizo exactamente lo mismo, sin reducir la distancia ni alejarse. A las 9:31 p.m., la cámara interior mostró claramente el rostro de Jennifer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Respiraba rápido y entrecortado. Miraba su teléfono montado en el salpicadero, probablemente pensando si debía pedir ayuda. La cámara frontal mostró que se acercaban a la parada de descanso de Ágate, y ella encendió el intermitente. El camión también lo señalizó de inmediato, pero luego ella volvió bruscamente a la autopista en el último segundo y el camión se perdió la salida, rompiendo al fin el patrón.
Durante unos 30 segundos se podía ver cómo sus hombros se relajaban. Se le escapó un pequeño sollozo de alivio. Entonces el interior se iluminó completamente de blanco. El camión apagó sus luces de marcha y las cegó con las luces largas y lo que parecían focos adicionales montados en el parachoques. Ella no podía ver nada. Se desvió ligeramente mientras intentaba taparse los ojos. Fue entonces cuando apareció un segundo vehículo en el encuadre. Una furgoneta oscura que había ido en paralelo por el carril derecho aceleró de repente y se colocó delante de ella, sus luces de freno rojas brillando. Jennifer quedó atrapada, la furgoneta delante obligándola a frenar, el camión detrás cegándola con las luces. Intentó cambiar al carril izquierdo, pero un tercer vehículo, otro SUV, se adelantó para bloquearla por ese lado. La coordinación era perfecta, practicada. Esa gente ya lo había hecho antes. A las 9:44 p.m. consiguió agarrar su teléfono y marcar el 900 once. Su voz apenas audible en el audio de la cámara. Por favor, ayúdenme, estoy en la I-70. Están intentando. Y la llamada se cortó cuando la furgoneta de delante frenó de golpe. Jennifer tuvo que frenar fuerte para evitar la colisión. Fue entonces cuando la puerta del pasajero del SUV a su lado se abrió mientras ambos vehículos seguían circulando a unos 40 millas por hora. Un hombre con ropa oscura y gorra de béisbol se asomó sosteniendo lo que parecía una palanca o una barra y destrozó la ventanilla del pasajero de Jennifer. El vidrio estalló por el interior y ella gritó, girando el volante hacia la derecha, los neumáticos golpeando la franja rugosa del arcén. Los últimos 3 minutos de metraje fueron los más duros de ver. Jennifer se salió al arcén y se detuvo, probablemente pensando que era más seguro quedarse en un coche parado que intentar conducir a ciegas con cristales en los ojos y 3 vehículos cazándola. El camión se detuvo detrás de ella. La furgoneta se detuvo delante y el SUV la bloqueó por la izquierda. Estaba forcejeando con el cinturón cuando la cámara interior captó movimiento fuera de su ventanilla. Alguien se acercaba desde el camión. La marca de tiempo marcaba las 9:47:33 p.m. Jennifer miró directamente a la cámara por un segundo, su rostro una máscara de puro terror antes de que su puerta fuera arrancada. Hubo una breve lucha, quizá 10 segundos de gritos y forcejeo, sus manos aferrando el volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Luego la arrastraron fuera del encuadre. La cámara siguió grabando durante otros 43 minutos hasta que encontré el coche mostrando solo el interior vacío y la carretera oscura más allá. Pedí de inmediato todas las unidades disponibles y emitimos una alerta para los 3 vehículos. El número DOT del camión era falso. No había registro en ninguna base de datos. Pero aquí es donde años trabajando en estas autopistas sirvieron. Recordé algo sobre quejas en áreas de descanso de camioneros en los últimos meses. Al revisar los informes en mi portátil encontré 7 quejas en diferentes paradas a lo largo de la I-70. Todas describían un camión refrigerado blanco con luces LED brillantes que seguía a mujeres conductoras desde las áreas de descanso, a veces durante 20 o 30 millas antes de desviarse. Nadie lo había tomado en serio. Los camioneros siguen las mismas rutas. A veces parece que están siguiendo cuando es solo coincidencia. Pero crucé las fechas y horas con informes de personas desaparecidas en Colorado, Kansas y Nebraska. 4 mujeres, todas viajando solas, desaparecieron a lo largo de la I-70 en los últimos 16 meses. Sus coches se encontraron en diferentes lugares, pero siempre el mismo patrón. Abandonados en el arcén, motor en marcha, sin signos de lucha en la escena. Al amanecer teníamos helicópteros y unidades K9 buscando el área. Los perros siguieron el olor de Jennifer desde su coche hasta donde se había estacionado el camión.
Luego nada. La habían metido en uno de esos vehículos. Pasé las siguientes 18 horas revisando imágenes de vigilancia de cada gasolinera, área de descanso y estación de pesaje en un radio de 100 millas. En una parada Flying J a 70 millas al este, con marca de tiempo a las 10:58 p.m. los encontré. El mismo Peterbilt blanco entrando para repostar diésel, pero ahora llevaba rótulos magnéticos, Morrison Refrigerated Transport. Obviamente falsos, pero lo suficientemente buenos para evitar sospechas. El conductor fue cuidadoso para no mostrar su rostro, con una gorra de camionero echada hacia abajo y sin mirar arriba, pero cometió un error. Entró a pagar en efectivo. Y durante solo 2 segundos, al empujar la puerta, el reflejo en el cristal mostró claramente su cara. Mejoré la imagen, la ejecuté por reconocimiento facial y obtuve un resultado. Robert Vaughn, 43 años, ex camionero de larga distancia que perdió su licencia en 2017 tras múltiples infracciones. Su última dirección conocida era Topeka, pero había desaparecido del radar hace años. La pista clave vino del remolque refrigerado. Esas unidades tienen rastreo GPS para monitorear la temperatura. Las compañías quieren asegurarse de que la cadena de frío no se rompa. Vaughn fue lo bastante listo para desactivar el GPS principal del camión, pero no sabía del segundo dispositivo en el sistema de refrigeración. Todavía enviaba señales cada 30 minutos a un satélite. Contacté con el fabricante, Thermo King, y tras algo de papeleo legal nos dieron acceso a los datos de rastreo. El remolque había estado estacionario durante las últimas 6 horas en un depósito de camiones abandonado junto a la carretera 24, a unas 40 millas al norte de la interestatal. Reunimos un equipo táctico, patrulla estatal, FBI, SWAT local. El depósito no funcionaba desde 2008, pero imágenes satelitales mostraban actividad reciente, huellas de neumáticos, varios vehículos estacionados tras el edificio principal. Entramos a las 3 p.m., exactamente 17 horas después de que Jennifer fuera tomada. La propiedad era más grande de lo esperado. 3 naves, un taller de mantenimiento y un viejo edificio de oficinas, todo rodeado por una cerca oxidada con huecos recortados en varios lugares. El camión de Vaughn estaba aparcado detrás de la nave más grande, pero la unidad de refrigeración estaba apagada. Se me hundió el corazón. Estas unidades son perfectas para transportar víctimas, insonorizadas, sin ventanas, control de temperatura, pero si estaba apagada, podía significar cualquier cosa. El SWAT irrumpió primero en la nave, y lo que encontramos dentro convirtió esto de un secuestro en algo mucho peor. El edificio había sido convertido en celdas improvisadas. 8 contenedores de carga soldados por fuera con pequeños agujeros de ventilación en la parte superior. Dentro de uno encontramos a Jennifer viva pero gravemente deshidratada, junto con otras 2 mujeres que habían sido reportadas desaparecidas en Wyoming y Missouri. Llevaban allí distintos periodos. La mujer de Missouri, Catherine Brennan, llevaba retenidas 6 días. Vaughn no trabajaba solo. Arrestamos a 4 hombres en la escena. Vaughn, el conductor de la furgoneta llamado Craig Fulton, y otros 2 que aparentemente eran compradores que habían conducido desde Oklahoma esa mañana. Todo era una red de tráfico de personas que operaba al menos desde hacía 2 años, apuntando a mujeres que viajaban solas en tramos remotos de autopistas. Tenían cuadernos documentando su vigilancia en paradas, calificando a posibles objetivos, anotando matrículas, siguiendo patrones. Jennifer había sido vista por primera vez 3 semanas antes cuando se detuvo en la misma gasolinera Shell en Denver. Habían estado esperando que hiciera otro viaje. La sofisticación de su operación era escalofriante. Escáneres de radio policial, radios encriptadas,
múltiples vehículos registrados con nombres falsos, incluso un contacto en el DMV que podía consultar matrículas. Sabían qué tramos de la autopista tenían menos patrullas, qué paradas tenían cámaras rotas, qué salidas llevaban a carreteras secundarias más aisladas. Durante el interrogatorio, Vaughn se quebró tras 12 horas y nos contó todo. La red de tráfico se extendía por 5 estados, con al menos 11 mujeres aún desaparecidas y presuntamente vendidas. Proporcionó ubicaciones, contactos y, lo más importante, la dirección de una granja en Oklahoma donde se mantenía a 3 mujeres más. Fueron rescatadas vivas en 4 horas. Jennifer pasó una semana en el hospital recuperándose físicamente, aunque el trauma psicológico tardará mucho más en sanar. Testificó en el juicio con un valor increíble. Las imágenes de su dashcam se convirtieron en la pieza clave de evidencia que condenó a los 4 hombres a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El FBI asumió la investigación más grande, arrestando finalmente a 23 personas relacionadas con la red. En cuanto a mí, todavía patrullo ese mismo tramo de la I-70, pero ahora veo cada coche abandonado de otra manera. Me detengo en cada vehículo en el arcén, por rutinario que parezca, porque a veces la escena más corriente oculta el mal más extraordinario. Y a veces, si eres lo suficientemente vigilante y tienes suficiente suerte, llegas a tiempo para detenerlo. La llamada entró a las 10:47 de la noche de un sábado de abril de 2016 y por la voz de la operadora supe que teníamos algo grave. Los padres habían vuelto de su cena de aniversario para encontrar a su niñera adolescente desaparecida y a sus 2 hijos pequeños solos en la casa. Soy la detectiva Angela Foster. Llevaba más de una década ocupándome de casos de secuestro en los suburbios de Illinois, y ciertos detalles de ese informe inicial hicieron que se me encendieran todas las alarmas. Una chica de 17 años no abandona a 2 niños a su cargo, sin su bolso, sin su coche todavía aparcado en el camino de entrada, sin siquiera enviar un mensaje de texto. Cuando mi compañero Jason y yo llegamos a la casa de los Anderson en Willow Court, todas las luces estaban encendidas y vi a los vecinos asomándose a sus porches. Esa mezcla de curiosidad suburbana y auténtica preocupación que aparece cuando los coches patrulla se plantan en barrios tranquilos. Dentro de la casa, la escena era caos controlado. La señora Anderson estaba en la cocina llamando a todos los contactos de la niñera mientras el señor Anderson se sentaba con sus 2 hijos en el salón. Noah, de 8 años, rodeaba con el brazo protector a su hermana Lily, de 6, que sujetaba una piedra pintada como si le fuera la vida en ello. La niñera era Megan Brooks, estudiante ejemplar y jugadora de voleibol, y había cuidado de los Anderson durante unos 6 meses sin ningún problema. Su bolso seguía en la encimera de la cocina, con las llaves dentro, y su teléfono estaba enchufado al cargador junto al sofá donde había estado sentada. Pero fue Noah quien nos dio el avance que necesitábamos. Ese crío tenía memoria de taquígrafo. Contó que alrededor de las 7:45 p. Noah alguien llamó al timbre. Un repartidor con uniforme marrón, llevando una carpeta y un pequeño paquete. El repartidor había pedido a Megan que saliera a su furgoneta para firmar algo. Decía que su escáner electrónico estaba averiado y necesitaba una firma en papel. Noah había estado mirando desde las escaleras. Se suponía que debía estar durmiendo, pero quería otro vaso de agua. Según Noah, Megan dudó al principio. Chica lista. Preguntó por qué no podía dejar simplemente el paquete, pero el hombre insistió en que necesitaba la firma porque estaba asegurado o era valioso. Había sido persistente pero amable, dijo Noah, sonriendo y disculpándose por la molestia. La furgoneta era blanca,
con algún tipo de logotipo en azul y quizá un dibujo de una caja o una flecha, aunque Noah no recordaba el nombre exacto de la empresa. Megan finalmente accedió. Dijo a los niños que volvería enseguida, que solo necesitaba salir un segundo. Noah observó desde la ventana mientras ella bajaba por la entrada. El conductor abrió la parte trasera de la furgoneta señalando algo dentro y Megan se inclinó para mirar. Fue entonces cuando Noah dijo que todo cambió. El hombre la agarró por detrás, la empujó dentro de la furgoneta de un tirón y cerró las puertas de un golpe. Todo duró quizá 3 segundos. Noah corrió a por el teléfono, pero cuando volvió a la ventana la furgoneta ya estaba girando la esquina al final de la calle. El niño se mantuvo sorprendentemente sereno al contarnos esto, aunque veía sus manos temblar ligeramente mientras apretaban los hombros de su hermana. Lily no había visto nada. Estaba en el baño y eso probablemente fue un alivio. Pusimos una alerta para una furgoneta blanca con letras azules, pero ya sabía que estábamos luchando contra el tiempo. Estos secuestros planificados, en los que alguien se hace pasar por repartidor o empleado de servicio, nunca son al azar. Alguien había estado vigilando a Megan. Sabía que estaría cuidando esa noche. Sabía que los Anderson estarían fuera. Hice que Jason revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos mientras yo llamaba a todas las unidades disponibles. Los Anderson tenían timbre con cámara, pero casualmente llevaba 2 días fallando. Luego descubrimos que alguien lo había saboteado con un inhibidor de Wi-Fi. No era una operación amateur. Quien se llevó a Megan había hecho su tarea. Probablemente llevaba semanas planeando esto. Para las 11:30 p.m. teníamos 3 pistas sólidas. Primero, los Jefferson, 2 casas más abajo, tenían un Tesla en su entrada, y su modo centinela había captado parte de la furgoneta, lo suficiente para ver que era alquilada a una compañía llamada Quick Haul Rentals. Segundo, la mejor amiga de Megan, Claire, nos llamó llorando diciendo que Megan había mencionado un encuentro raro en el patio de comidas del centro comercial el fin de semana anterior. Un hombre de unos 30 se había acercado, había elogiado su chaqueta del equipo de voleibol e intentó iniciar una conversación sobre deportes de secundaria. Megan lo había encontrado raro, pero inofensivo. Quizá un tipo solitario intentando hablar. Comentó que tenía una cicatriz distintiva en la ceja izquierda y que no dejaba de jugar con un anillo de graduación en su mano derecha, detalles que resultarían cruciales después. Tercero, y este era grande, otra niñera del mismo barrio había denunciado un incidente similar 2 semanas antes. Un hombre vestido de repartidor había llamado a la puerta mientras cuidaba a los niños Harper, pero ella se negó a salir porque el paquete no estaba a nombre de nadie de la casa. Lo miró por la mirilla mientras él se quedaba casi 1 minuto antes de irse. La pista de Quick Haul rindió frutos primero. Jason obtuvo los registros de alquiler en 1 hora. La furgoneta se había alquilado con un documento falso y una tarjeta prepago, pero el tipo cometió un error. Había repostado en una gasolinera cercana y esa gasolinera tenía imágenes claras. Pasamos su cara por reconocimiento y obtuvimos un resultado. Bradley Morse, 34 años, con un arresto previo por intento de secuestro en Indiana hacía 5 años. Había cumplido 18 meses y luego desaparecido del radar. En cuanto tuvimos su nombre, todo empezó a encajar. Sus registros de celular mostraban que había estado en la calle de los Anderson al menos 6 veces en el último mes. Registros de tarjetas mostraban que había comprado un inhibidor de Wi-Fi en línea 2 semanas atrás. Pero lo que me heló la sangre fue el registro de un trastero que había alquilado 3 días antes del secuestro. Cuando obtuvimos la orden y llegamos allí, lo encontramos acondicionado como una especie de celda,
espuma insonorizante en las paredes, cadenas atornilladas al suelo, cajas de agua y comida no perecedera. Había planeado mantenerla allí, pero Megan no estaba. La cadena tenía arañazos recientes, pero sin sangre, lo que significaba que la había llevado, pero la había movido. Revisamos las cámaras de tráfico alrededor del trastero y vimos la furgoneta saliendo a las 11:15 p. Solo 15 minutos antes de que llegáramos. Debía estar escuchando canales de policía o tener algún sistema de alerta. La furgoneta iba hacia el norte por la ruta 47 y teníamos unidades convergiendo de todas partes. Joe coordinaba por radio en el asiento del pasajero mientras Jason conducía, mirando el feed del helicóptero en mi tableta. El helicóptero avistó la furgoneta primero, abandonada en un área de descanso a 8 millas del trastero. Se me cayó el alma. Había cambiado de vehículo, pero entonces noté algo en la imagen térmica. 2 firmas de calor en el bosque detrás del área de descanso, una moviéndose lentamente, sosteniendo a la otra. Estaba a pie con Megan, probablemente intentando alcanzar la zona industrial vieja, con decenas de edificios abandonados donde esconderse. Rodeamos el bosque en minutos. K9 entró por el sur, mientras equipos tácticos lo hacían por el norte. Yo estaba en el puesto de mando, viendo las imágenes térmicas y coordinando movimientos. A las 12:43 a. Escuché la llamada que estaba esperando. Sospechoso bajo custodia. Víctima con vida. Se solicita médico. Cuando sacaron a Megan, estaba deshidratada y tenía moretones en las muñecas por las ataduras, pero estaba consciente y hablando. Nos contó que Morse había estado desvariando durante el trayecto, diciendo que ella era perfecta, que llevaba meses observándola, aprendiendo su horario, sus hábitos. La había encontrado a través de la página del equipo de voleibol en redes sociales, había asistido a varios de sus partidos, incluso había tomado fotos. Lo más retorcido, creía que ella eventualmente entendería y apreciaría toda la planificación que había hecho, como si fuera algún tipo de gesto romántico, en vez de un secuestro. Se asustó cuando oyó sirenas cerca del trastero y decidió moverse a su ubicación de respaldo, pero Megan logró ralentizarlo fingiendo estar más enferma de lo que estaba, tropezando, necesitando descansos frecuentes. El interrogatorio reveló cuán profundo iba esto. Morse tenía un cuaderno en su apartamento, con observaciones detalladas de 12 chicas jóvenes en la zona, todas entre 16 y 19. Todas atletas. Megan era su objetivo principal, pero tenía planes de respaldo para las otras. Cada entrada tenía sus horarios, nombres de amigas, sus cafeterías favoritas, en qué casas cuidaban, incluso qué música escuchaban según sus publicaciones. Usaba múltiples cuentas falsas en redes para seguirlas, a veces iniciando breves conversaciones para obtener más información. El disfraz de repartidor no era original. Lo había sacado de foros de crímenes reales donde la gente hablaba de métodos de secuestro exitosos. Practicó el acercamiento 3 veces con otras niñeras en diferentes barrios, perfeccionando su técnica cada vez. Lo que más me asustó fue la paciencia. Pasó 6 meses preparando esto. Nunca se apresuró. Nunca cometió errores obvios, hasta aquella parada de gasolina. Durante la recuperación de Megan en el hospital, me contó algo que aún me persigue. Cuando Morse la empujó dentro de la furgoneta, le susurró que había estado dentro de la casa de los Anderson antes, durante un día de puertas abiertas cuando pensaban vender el año anterior. Había memorizado la distribución, sabía qué ventanas tenían la mejor vista de la calle. Incluso conocía la tabla suelta del pasillo que chirriaba. Eligió esa noche porque sabía que los Anderson tenían reservas por su aniversario.
Lo había oído a la señora Anderson hablar de ello en el supermercado 2 semanas antes, mientras estaba detrás de ella en la fila. El nivel de vigilancia era escalofriante. Encontramos recibos que mostraban que había comprado cosas solo para estar en las mismas tiendas que sus objetivos. Se apuntó a pruebas de gimnasios para verlas entrenar. Incluso se ofreció como voluntario en una carrera benéfica donde participaban varias. Cada interacción estaba calculada, planeada, documentada en ese cuaderno enfermizo. El juicio fue rápido. Con todas las pruebas, su defensor público le convenció de declararse culpable, 25 años a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta dentro de 20. Pero lo que me marcó no fue la sentencia, fue lo que destapamos en las semanas siguientes. Otros 3 intentos de secuestro en estados vecinos en los 2 años anteriores coincidían exactamente con su modus operandi: falso repartidor, niñeras jóvenes, furgonetas de alquiler blancas. Las víctimas lo habían denunciado, pero sin localizar la furgoneta o evidencia física, los casos se habían enfriado. Pudimos cerrar los 3 e incluirlos en sus cargos. Megan volvió a la escuela después de un mes, se graduó con su clase, incluso consiguió una beca de voleibol en la universidad estatal. Me envía una tarjeta de Navidad cada año, siempre con una foto suya haciendo algo increíble, escalando montañas, graduándose, empezando su carrera como fisioterapeuta. Ahora tiene 24 años. Se casó la primavera pasada con un chico que conoció en la universidad, pero sé que aún revisa las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Aún se pone nerviosa cuando se detienen camiones de reparto frente a su casa. Aún tiene ese momento de pánico cuando alguien que no reconoce sabe su nombre. Los Anderson se mudaron de estado 6 meses después del incidente. Noah, el valiente niño que nos dio los detalles cruciales que ayudaron a encontrar a Megan tan rápido, comenzó a tener pesadillas con furgonetas y extraños en la puerta. Necesitaban empezar de nuevo en un lugar donde cada camión de reparto no desencadenara un ataque de pánico. Antes de irse, la señora Anderson me dijo algo que captó perfectamente por qué estos casos afectan tanto. Habían contratado a Megan precisamente porque parecía tan responsable, tan cuidadosa, el tipo de chica que nunca pondría a sus hijos en peligro. Hicieron todo bien, y aún así ocurrió. Eso es lo que cuentan los depredadores como Morse. Cuentan con que la gente haga todo bien, siga patrones normales, confíe en situaciones cotidianas. En cuanto a mí, este caso cambió la manera en que entreno a los nuevos detectives. Siempre les digo que presten atención a los delitos intentados, a los casi accidentes, a los informes que parecen menores. Morse había probado su método 3 veces antes de tener éxito con Megan. Si hubiéramos conectado esos puntos antes, quizá podríamos haber evitado esto. Ahora, tenemos un grupo dedicado a rastrear patrones y secuestros intentados, buscando ensayos y fracasos. Gracias al caso de Megan, hemos detenido a otros 2 depredadores antes de que lo lograran. No es suficiente, nunca lo será, pero es algo. Necesito contar esto. Necesito que alguien me diga que no estoy perdiendo la cabeza. Tras 23 años en el cuerpo, pensé que ya había visto todo lo que podía salir de los rincones oscuros de esta ciudad. Soy el detective Aaron Miles, o lo era hasta que el sábado pasado cambió todo. Estaba de servicio de fin de semana en la comisaría. Uno de esos turnos tranquilos donde uno se pone al día con el papeleo y bebe demasiado café rancio. Mi compañero estaba con gripe y la mayoría del departamento operaba con personal mínimo. Sobre las 2 p.m. entraron con un tipo acusado de una serie de robos residenciales. Nada especial, solo otro reincidente llamado Vincent Caldwell. De mediana edad,
poco destacable, el tipo de persona que podrías cruzarte en la calle sin mirar. Me pidieron que me encargara del interrogatorio, ya que era el único detective veterano disponible. Pensábamos que sería una confesión simple y al calabozo. El momento en que entré en esa sala, algo se sintió diferente. Caldwell estaba sentado perfectamente quieto, manos entrelazadas sobre la mesa de metal, mirando el espejo unidireccional, como si pudiera ver a través de él. La mayoría de sospechosos están nerviosos, inquietos, intentando ordenar su historia o pidiendo abogado. Él no. Observó cómo me sentaba con una intensidad peculiar, como un gato siguiendo a un ratón. Y cuando me presenté y le leí sus derechos, simplemente asintió despacio. Empecé con las preguntas estándar sobre los robos. Le mostré fotos de las escenas, pero apenas les prestó atención. En cambio, se inclinó hacia adelante, lo bastante cerca para que pudiera oler el chicle de menta que masticaba, y dijo algo que me erizó la nuca. Detective Miles, creo que deberíamos hablar del caso del Riverside Park primero. ¿Lo recuerda, no? Verano de 2008, la mujer con el tatuaje de mariposa en el tobillo. Ese caso fue uno de mis primeros homicidios como jefe y nunca lo resolvimos. La víctima, María González, apareció estrangulada cerca del sendero para correr, y ese tatuaje de mariposa era un detalle que nunca publicamos. Mantuve la expresión neutra, los años de entrenamiento saliendo en automático, pero mi mente corría. ¿Cómo podía un ladrón cualquiera saber eso? Intenté redirigirlo a los robos, pero Caldwell sonrió. No fue una sonrisa normal, sino una lenta, deliberada, que nunca llegó a los ojos. Ella luchó duro, detective. Arañó los brazos de su atacante con esas uñas acrílicas que tanto le gustaban. Rosas con pequeños brillantes, ¿recuerda? Usted las metió en bolsas usted mismo en la escena, pero nunca encontró las células de piel debajo, ¿verdad? Alguien las limpió antes de que llegara. La boca se me secó. Tenía razón sobre las uñas, sobre todo. Detalles que nunca estuvieron en ningún informe público. Saqué mi teléfono para grabar, asegurándome de decir la fecha y hora claramente, mientras Caldwell me miraba con esa quietud antinatural. ¿Está confesando el asesinato de María González?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él ladeó la cabeza como si le hubiera preguntado algo gracioso. ¿Confesar? No, detective, solo estoy recordando. Como recuerdo el caso del distrito de los almacenes de 2011, el contable Gregory Simmons, encontrado en su coche con la garganta cortada. Pensaron que era suicidio al principio, ¿no? Hasta que encontraron esas heridas defensivas en sus palmas. Sentí un nudo. Otro caso sin resolver. Gregory Simmons había aparecido en un estacionamiento de un almacén abandonado. Y sí, inicialmente sospechamos de suicidio hasta que la autopsia reveló esas heridas. Caldwell continuó, su voz adoptando un ritmo casi hipnótico. Era zurdo. Llevaba un Rolex que su esposa le regaló por su aniversario. El reloj nunca apareció, ¿verdad? Pero usted ya sabía eso. Pasó semanas buscándolo, revisando casas de empeño, interrogando vendedores. La sala de interrogatorio de repente se volvió más pequeña. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte de lo habitual. Me levanté, necesitando moverme, pensar, pero Caldwell siguió hablando. Luego estuvo la estudiante universitaria en 2014, Bethany Russell, encontrada en su apartamento, preparada para padecer una sobredosis. Usted fue quien notó que el patrón de moretones en sus brazos no coincidía, ¿verdad? Alguien la sujetó mientras le forzaban las pastillas. La coartada de la compañera de piso se sostuvo. El novio estaba a 3 estados de distancia. Otro callejón sin salida,
para el detective Miles. Cada palabra era un golpe. Ninguno de esos detalles era público. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe estas cosas?, logré decir al fin. Caldwell se levantó también. Aunque estaba esposado a la mesa, retrocedí instintivamente. Lo sé porque presto atención, detective. Miro, escucho, colecciono historias. ¿Quieres saber lo interesante? Caldwell se sentó de nuevo, las cadenas sonando contra la mesa. Cada una de esas víctimas tenía algo en común. Todas presentaron quejas a asuntos internos. María González denunció uso excesivo de fuerza durante una parada de tráfico. Gregory Simmons iba a testificar sobre irregularidades financieras en el fondo de pensiones policial. Bethany Russell tenía vídeo de 2 agentes plantando drogas durante una redada en la casa de su amigo. Las piernas me fallaban. Recordaba esas quejas. Habían sido desestimadas o retiradas antes de investigarse. Los ojos de Caldwell no se apartaron de los míos. Curioso cómo sus casos terminaron en su escritorio, ¿no? El detective dedicado que lo intentó tanto pero no logró resolverlos, incluso guardó archivos personales en casa, ¿no? En ese archivador con llave en su garaje, el que está detrás del cortacésped viejo. La habitación giró ligeramente. Nadie sabía de esos archivos. Llevaba años construyendo mi propia investigación, sospechando que algo apestaba en el departamento, pero sin encontrar pruebas. Basta de juegos. ¿Quién lo envía? ¿Quién le da esta información? Golpeé la mesa. Caldwell rió, un sonido seco que resonó en las paredes. Nadie me envía, detective. Vayan aquí a propósito. Me arresté por esos pequeños robos solo para poder tener esta conversación con usted. Veo que ha estado acercándose a la verdad, ¿no? Esas noches conectando puntos, encontrando patrones. Pero cada vez que se acerca, algo pasa. Un testigo desaparece. Evidencia se pierde. Lo reasignan a otro caso. Tenía razón. Cada vez que avanzaban a entender las conexiones entre esos asesinatos, aparecían obstáculos. Apenas el mes pasado, un testigo clave del caso González había accedido a hablar y de repente se mudó de estado sin dejar rastro. Aquí está lo que no sabe, continuó Caldwell, sacando un pequeño papel de su boca. Lo había tenido escondido bajo la lengua todo el tiempo. Mañana van a encontrar otro cuerpo. Una trabajadora social llamada Diana Walsh. Lleva muerta 3 días, pero la descubrirán mañana por la mañana en Riverside Park, el mismo sitio que María González. Antes de que pudiera responder, Caldwell empujó el papel con sus manos esposadas. Esa es su dirección. Probablemente aún está viva ahora. Quizá le queden 6 horas si el patrón se mantiene. Pero aquí está la verdadera pregunta, detectiva. Cuando intente salir de este edificio para salvarla, ¿quién lo detendrá? Cuando llame refuerzos, ¿en quién podrá confiar? Porque le aseguro que alguien está viendo esta grabación ahora mismo y no está contento con nuestra charla. Agarré el papel, mi mente corriendo. Si decía la verdad, la vida de una mujer estaba en peligro. Si mentía, podía ser una trampa. Pero los detalles que sabía, lo que había dicho, señalaban algo mucho más grande que la simple confesión de un ladrón. Me puse en pie y me acerqué a la puerta, pero me detuve. La luz roja de grabación de la cámara en la esquina, que había estado constante desde que entré, ahora parpadeaba de forma irregular. Alguien estaba mirando, posiblemente borrando la grabación en tiempo real. «Una cosa más, detective», gritó Caldwell mientras alcanzaba el picaporte. «Revise su teléfono». Debería llegarle un mensaje ahora mismo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El texto solo decía 4 palabras. Tu esposa, Highland Mall.
Mi esposa Carol se suponía que estaba en casa de su hermana al otro lado de la ciudad, lejos del centro comercial. Intenté llamarla, pero se fue directamente a buzón. Luego otro mensaje. Ven solo. Deja a Caldwell. Tienes 20 minutos. El corazón me latía tan fuerte que lo oía. Miré a Caldwell, que seguía de pie, inclinándose tanto como permitían sus cadenas. Van a obligarle a elegir, detective, salvar a la trabajadora social o salvar a su esposa. Pero aquí está lo que ellos no saben. Ya llamé a una denuncia anónima sobre Diana Walsh hace 3 horas desde un teléfono desechable. Usé su número de placa, de hecho. Debería haber unidades yendo a su lugar ahora mismo, así que puede ir al centro comercial, salvar a Carol. Pero cuando lo haga, recuerde esto: no soy su enemigo. Soy la única persona que intenta ayudarle a vivir lo suficiente para exponerlos. La puerta se abrió de repente y entró el capitán Frank Russo, mi supervisor desde hacía 5 años, un hombre en quien había confiado mi vida. ¿Todo bien aquí, Aaron?, preguntó, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Miró a Caldwell, luego a mí, y vi su mano moverse ligeramente hacia su arma. Recibí una llamada diciendo que podrías tener problemas con el sospechoso. ¿Por qué no tomas un descanso? Yo me encargo del resto de este interrogatorio. El peso de la situación cayó sobre mí. Russo nunca había supervisado mis interrogatorios antes. Nunca había aparecido sin aviso. La forma en que se colocaba entre mí y la puerta, cómo llevaba la chaqueta desabrochada para acceder fácilmente a su arma. Todo gritaba peligro. Caldwell habló, su voz diferente ahora, asustada. Capitán Russo, gracias a Dios que está aquí. Este detective me ha estado amenazando, intentando hacerme confesar asesinatos que no cometí. Dijo que plantaría pruebas si no cooperaba. Era una actuación, pero ¿para quién? La expresión de Russo se oscureció. ¿Es cierto, Aaron? Voy a necesitar tu arma y tu placa. Debemos investigar estas acusaciones. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una foto. El coche de Carol en el estacionamiento del centro comercial Highland. Alguien con ropa oscura junto a la puerta del conductor. Tenía segundos para tomar una decisión que cambiaría todo. Mirando a Russo directamente a los ojos, saqué mi arma, pero en vez de entregarla, la dejé en la mesa y di un paso atrás, manteniendo las manos visibles. Frank, nos conocemos desde hace 5 años. Si eres parte de esto, solo dime por qué. ¿Por qué María? ¿Por qué Gregory? ¿Por qué Bethany? Por un instante vi algo cruzar su cara. Culpa, quizá, o reconocimiento de que se había acabado. No sé qué te está diciendo este tipo, Aaron, pero claramente estás teniendo una especie de colapso. Tal vez el estrés de esos casos sin resolver te está afectando, dijo mientras alcanzaba su radio. Sabía que si llamaba refuerzos no saldría del edificio, así que hice lo único que pude. Agarré la silla de metal y la lancé contra el espejo unidireccional, rompiéndolo completamente. El sonido fue ensordecedor, el vidrio explotando por todas partes. Y en el caos, escuché a Caldwell reír. A través del hueco pude ver la sala de observación donde otros 2 detectives, Paulson y Burke, estaban con sus armas ya desenfundadas. Habían estado esperando todo el tiempo. Todo ocurrió en cámara lenta. Me lancé por mi arma sobre la mesa mientras Russo alcanzaba la suya. Caldwell, aún esposado, tiró su silla hacia atrás, haciendo que Russo tropezara. El disparo fue increíblemente fuerte en esa pequeña habitación, pero no vino del arma de Russo ni de la mía. Paulson había disparado a través del espejo roto, la bala alcanzando a Russo en el hombro y haciéndolo girar,
En la confusión debieron pensar que Russo sacaba su arma contra ellos, no contra mí. No esperé a aclararlo. Agarré mi teléfono y salí corriendo, escuchando gritos detrás, pero sin parar. La vida de Carol dependía de que llegara al centro comercial. Llegué a mi coche de alguna manera, pasando semáforos en rojo, llamando a Carol una y otra vez. Cuando finalmente llegué al estacionamiento 15 minutos después, encontré su coche vacío, la puerta abierta, su bolso en el suelo, pero había otra cosa, un sobre manila en el asiento con mi nombre. Dentro había fotografías, documentos, registros bancarios, evidencia de todo lo que Caldwell había mencionado, una red de policías corruptos cobrando para eliminar testigos y denunciantes. Y al fondo, una nota con la letra de Carol. Aaron, estoy a salvo. Vincent me sacó hace 2 horas. Nos ha estado protegiendo a ambos. Confía en él. Ve a la oficina del FBI. No vayas a casa. Nunca volví a ver a Caldwell después de ese día. De alguna manera desapareció de custodia durante el caos y nadie pudo explicar cómo. La investigación del FBI que siguió fue masiva. Arrestaron a 17 agentes, incluido Russo, que sobrevivió a su herida solo para enfrentarse a cadena perpetua. Encontraron a Diana Walsh con vida. Las unidades llegaron justo cuando 2 hombres enmascarados iban a entrar en su apartamento. La evidencia del sobre, junto con mi testimonio y los archivos de mi garaje que el FBI recuperó antes de que los corruptos pudieran destruirlos, expuso una conspiración de 10 años en la que oficiales aceptaban contratos para eliminar testigos y denunciantes. En cuanto a Vincent Caldwell, el FBI no pudo encontrar registro de su existencia antes de 2007. Ningún certificado de nacimiento, ningún número de seguridad social válido, nada. Un agente me dijo fuera de registro que sospechaban que quizá fuera un agente federal encubierto, tal vez incluso de la CIA, investigando la misma corrupción desde otro ángulo, pero oficialmente era un fantasma. Carol y yo nos mudamos. Empezamos de cero en una ciudad donde nadie sabe que solía ser policía. A veces me pregunto si Caldwell aún está ahí fuera, observando otros departamentos corruptos, jugando el papel de criminal para exponer a los verdaderos criminales. Pero lo que más me persigue es su mensaje final, que encontré entre los documentos. Una lista de 5 ciudades con fechas al lado y una simple nota. Esto es más grande que tu comisaría, detective. Están en todas partes. Entregué esa lista al FBI, pero nunca supe qué pasó. Todo lo que sé es que aquella tarde de sábado en esa sala de interrogatorios, un supuesto ladrón salvó mi vida, la de mi esposa, y ayudó a derribar a algunas de las personas más peligrosas que había conocido, las que se escondían detrás de una placa. Hace 7 meses trabajaba como ayudante del sheriff en un pequeño condado de Montana. Llevaba unos 4 años en la fuerza, lidiando principalmente con conductores ebrios, disputas domésticas y algún laboratorio de metanfetamina. La vida era bastante rutinaria para un policía de 32 años en un lugar donde todos se conocen. Vivía solo en un apartamento pequeño sobre la ferretería de la calle principal. Pasaba mis fines de semana pescando en el embalse y creía que ya había visto todo lo que nuestro tranquilo rincón del mundo podía ofrecer. Ese miércoles de marzo lo cambió todo. Era uno de esos días en que la nieve acababa de derretirse, dejando todo embarrado y gris, y las llamadas al despacho habían estado lentas toda la mañana. Recuerdo que acababa de terminar mi café de gasolinera y pensaba en volver a la estación cuando entró la llamada. La operadora, Betty, me habló de una colisión de 2 vehículos en la carretera del Condado 42, a unas 15 millas del pueblo. Nada inusual,
La carretera se vuelve resbaladiza tras el deshielo y la gente conduce demasiado rápido en esas curvas. Betty dijo que el que llamaba informó de daños menores, posibles lesiones, y colgó antes de dar más detalles. El número era de un teléfono desechable, lo cual no era raro porque muchos camioneros usan prepago. Le dije que iría a echar un vistazo y me puse en camino. La carretera 42 atraviesa un bosque de pinos denso, con árboles que bloquean gran parte de la luz solar. Incluso de día, mi radio empezó a fallar, algo normal en esa zona. Los árboles son tan densos que no hay servicio celular y hasta nuestras señales de radio se debilitan. A unas 12 millas vi el primer vehículo, una camioneta azul cruzada en la carretera con el parachoques delantero contra la barrera. Las luces de emergencia parpadeaban con ese ritmo constante que siempre hace que las escenas de accidente se sientan extrañamente silenciosas. Aparqué unos 30 pies detrás y agarré la radio para actualizar, pero solo obtuve estática. Tendría que esperar hasta volver para reportar. Me puse el sombrero, cogí mi linterna aunque aún era de día y salí. El aire olía a resina y tierra mojada, y los únicos sonidos eran pájaros en algún lugar de los árboles y el tic-tic-tic de las luces de emergencia. Revisé la camioneta primero, anotando las placas de Montana y el daño en la parte delantera. El parabrisas tenía una grieta en el lado del pasajero, pero no vi sangre. Ambas puertas estaban abiertas, lo que encendió mis alarmas. La gente no suele dejar las puertas abiertas a menos que tenga prisa. El segundo vehículo estaba unos 40 pies más adelante. Un sedán plateado contra un pino enorme al otro lado de la carretera. El capó estaba arrugado como un acordeón, con vapor saliendo del radiador. La puerta del conductor estaba abierta y el airbag había saltado. Llamé con voz de autoridad. «Departamento del Sheriff, ¿alguien está herido? Estoy aquí para ayudar». Mi voz hizo eco en el bosque, pero no hubo respuesta. Me acerqué al sedán y miré dentro. El airbag tenía ese residuo blanco por todo el volante y el salpicadero. Había un bolso en el asiento del pasajero, con su contenido esparcido, lápiz labial, recibos, una cartera con tarjetas visibles, pero no conductor ni pasajeros. Me incorporé y escaneé la línea de árboles. A veces la gente se aleja en shock, desorientada. Podrían estar vagando heridos. Volví a revisar entre los vehículos, buscando rastros de sangre en el asfalto, ropa rasgada, algo que indicara dónde habían ido los conductores. Fue entonces cuando noté las marcas de frenado, o mejor dicho, su ausencia. Debería haber marcas negras en la carretera por una frenada brusca, especialmente con ese daño, pero el asfalto estaba limpio salvo por fragmentos de vidrio y plástico. Toqué el capó del sedán. El metal estaba apenas tibio y el vapor del radiador era más bien una fina niebla. Estos coches llevaban allí al menos una hora, quizá 2. Pero Betty dijo que la llamada entró hace 20 minutos. Me levanté lentamente y mis instintos empezaron a gritar. 23 años viviendo en Montana, 4 años como policía, y desarrollas un sentido de cuando las cosas no cuadran. La escena estaba mal, todo estaba mal. Intenté la radio de nuevo. Inútilmente. Empecé a regresar a mi patrulla, con la intención de conducir de vuelta hasta tener señal y pedir refuerzos. Al pasar junto a la camioneta, noté algo que había pasado por alto. Las llaves seguían en el encendido y el motor estaba apagado, pero la batería encendida alimentaba las luces. El registro mostraba una dirección de 2 condados más allá. Le tomé una foto con mi teléfono aunque no tenía señal. Entonces lo oí. Una rama rompiéndose en el bosque a mi izquierda, a unos 50 metros entre los árboles. No era un crujido al azar, sino el sonido claro de peso sobre madera.
Giré hacia el sonido, mano en el arma sin sacarla. «Departamento del Sheriff», grité. «Si está herido, necesito que responda. Estoy aquí para ayudar». Otro crujido. Esta vez al otro lado de la carretera detrás del sedán. Mi entrenamiento me decía que volviera al coche de inmediato. Esta no era una escena de accidente. Era otra cosa. Comencé a retroceder hacia mi vehículo cuando lo vi. Un hombre con ropa oscura de pie, perfectamente quieto, a unos 30 pies entre los pinos a mi izquierda. No se escondía exactamente, solo estaba allí, observándome. No podía ver su cara claramente en las sombras, pero era alto, quizás 1,90, con chaqueta de cazador. «Señor, necesito que salga donde pueda verlo», dije mientras soltaba la correa de mi funda. No se movió, no respondió, solo siguió allí. Entonces vi movimiento en mi visión periférica, otra figura en el lado derecho de la carretera, parcialmente oculta tras un tronco caído. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. «Voy a pedir refuerzos. Todos salgan del bosque con las manos visibles». El hombre de la izquierda dio un paso, no hacia mí, sino paralelo a la carretera, colocándose entre mí y mi vehículo. Fue cuando desenfundé mi arma, apuntando baja. «Deténgase ahí, no se mueva». Se detuvo, y lo vi más claramente. Blanco, 40 y tantos, barba espesa, y algo en la mano que parecía una radio o teléfono. La figura de la derecha se levantó lentamente, revelando a una mujer con el pelo oscuro recogido, también sosteniendo algo. Estaban coordinados. Me di cuenta de que tenían radios y trabajaban juntos. Esto era planeado. La escena del accidente, la llamada a la operadora, la ubicación sin señal celular, todo para sacar a un agente aquí solo. Empecé a retroceder más rápido, arma levantada, alternando la mira entre los dos. «Ustedes dos, suelten lo que tienen y al suelo». Ninguno obedeció. En cambio, el hombre levantó su radio y dijo algo que no pude oír. Entonces, escuché puertas cerrándose detrás de mí en los vehículos del accidente. Me giré y vi a 2 personas saliendo de la caja de la camioneta donde habían estado escondidas bajo una lona. Uno era un chico de 25 años con cabeza rapada y tatuajes en el cuello. La otra era una mujer mayor con gorra. Habían estado allí todo el tiempo mientras yo investigaba, solo esperando. Estaba rodeado. 4 personas posicionadas para cortarme cualquier escape. Mi patrulla estaba a 20 pies, pero el barbudo estaba más cerca de ella que yo. Mantenía mi arma moviéndose entre objetivos, intentando vigilarlos a todos. «Sé lo que sea que planean, no vale la pena», dije en voz alta. «Cada agente del condado sabe que estoy aquí. Vendrán a buscarme cuando no informe». El barbudo sonrió y me hizo sentir un nudo. «Laura», dijo, y escuchar mi nombre de su boca lo empeoró. La ayudante Green, 4 años en la fuerza, vive sola sobre Porter's Hardware, conduce un jeep azul cuando no está de servicio, va a pescar al embalse los sábados. Me conocían. Todos sabían quién era exactamente. Esto no era al azar, me habían elegido específicamente. La mujer de pelo oscuro habló entonces, su voz calma de manera extraña. «Conocemos tu rutina, Laura. Sabemos que Betty en la central trabaja sola hasta las 6. Sabemos que tu apoyo está a al menos 25 minutos ocupado con esa conveniente pelea de bar al otro lado del condado. Una pelea de bar. También habían orquestado una distracción». El chico con tatuajes empezó a caminar hacia el sedán y apunté hacia él. «No te muevas». Me ignoró sacando una bolsa de lona del asiento trasero del coche. «Querrás escuchar lo que tenemos que decir», continuó el barbudo.
sobre por qué nos tomamos tantas molestias, sobre lo que realmente le ocurrió a tu compañero hace 3 años. Mi compañero Tommy Brenner había muerto en lo que se dictaminó como suicidio 3 años antes, encontrado en su garaje con el coche en marcha. Pero nunca lo creí. Tenía una hija de 6 años, una esposa a la que adoraba, y acabábamos de desmantelar un caso de tráfico de drogas. El chico abrió la bolsa y sacó una carpeta gruesa. Tommy se estaba acercando a algo, dijo la mujer. Algo que ciertas personas de tu departamento no querían que se supiera. Él nos contrató para proteger a su familia y reunir evidencia, pero lo atraparon antes. Mi arma pesaba en mis brazos extendidos, pero no la bajé. Mienten, empecé a decir, pero el barbudo me interrumpió. Revisa tu bolsillo interior, Laura, el de la izquierda. No me moví. Encontrarás una memoria USB, continuó. La pusimos ahí cuando examinabas el sedán. Todo lo que Tommy recopiló está ahí. Números de placa, fechas, fotos. Tu sheriff recibió 2 millones del cartel para mirar hacia otro lado. Tommy lo descubrió. La mujer mayor habló por fin. Preparó este escenario porque sabíamos que eras la única policía limpia que se preocupaba por Tommy, pero también sabíamos que nunca confiarías en nosotros si nos acercábamos sin más. Necesitábamos que vieras lo profundo que va esto. ¿Cuánto te han estado vigilando a ti también? Esa pelea de bar, tu sheriff envió personalmente a esos agentes allí. Sabe que estamos aquí, Laura. Te ha estado rastreando igual que nosotros, esperando ver si empezabas a investigar la muerte de Tommy. Sentí el peso de la memoria en mi chaqueta, aunque no había notado que se me acercaran. Mi mente iba a toda velocidad. El sheriff Randall había mostrado un interés inusual en cerrar el caso de Tommy rápido. Él mismo manejó el papeleo. No permitió autopsia. Si esto es cierto, dije despacio, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no simplemente? El barbudo levantó la radio de nuevo. Porque en unos 3 minutos, el sheriff Randall y 2 de sus agentes de confianza llegarán aquí. Recibió una llamada diciendo que habías encontrado algo en una escena de accidente. Tienes que decidir ahora mismo, Laura. Ven con nosotros y ayuda a terminar lo que Tommy empezó. O quédate y explica a Randall por qué estás aquí. Pero si te quedas, esa memoria desaparece. Y tal vez tú también. Oía motores a lo lejos acercándose. Múltiples vehículos. Tenían razón. Alguien venía. La mujer de cabello oscuro se dirigió a un hueco en los árboles que no había visto, donde un sendero llevaba más adentro del bosque. Tenemos vehículos a 1/4 de milla, dijo. La viuda y la hija de Tommy están en protección de testigos. Podemos llevarte a un lugar seguro mientras revisas la evidencia. La oficina del FBI en Billings tiene agentes listos para actuar una vez verifiques lo que hay en esa memoria, pero tiene que ser tu decisión. Pensé en Sophie, la hija de Tommy. Tendría 9 ahora. Pensé en cómo su esposa Janet se había ido del pueblo inmediatamente después del funeral, supuestamente para vivir con su hermana. Pensé en el sheriff Randall en el funeral, dando un discurso sobre cómo el trabajo afecta. Los motores eran más fuertes. Bajé mi arma y tomé mi decisión. Si me mienten, empecé. El barbudo ya estaba moviéndose. No lo hacemos, pero tenemos que irnos ahora. Enfundé mi arma y los seguí entre los árboles, dejando mi patrulla. Avanzamos rápido por el bosque, las ramas agarrando mi uniforme. Detrás oí vehículos deteniéndose en la escena del accidente, puertas cerrándose, voces gritando. La voz del sheriff Randall se oía, dando órdenes de registrar el área. La mujer mayor nos llevó hasta 2 todoterrenos escondidos entre la maleza, motores ya encendidos. Al subir al primero, el chico tatuado se volvió. Tu compañero era un buen hombre,
grabó todo: reuniones, llamadas, conversaciones. Está todo en esa memoria. Condujimos 2 horas, cambiando de vehículo una vez antes de llegar a un refugio cerca de la línea estatal. Pasé los siguientes 3 días revisando la evidencia de Tommy con 2 agentes del FBI que habían estado investigando el departamento desde fuera. Las grabaciones eran condenatorias. El sheriff Randall, 2 agentes e incluso un juez recibían dinero del cartel. Tommy lo documentó todo meticulosamente antes de que lo mataran. Los arrestos se produjeron 2 semanas después. 15 personas en total, incluido Randall. Cumple cadena perpetua sin libertad condicional. Testifiqué en un tribunal cerrado por mi seguridad, y luego entré yo mismo en protección de testigos durante 6 meses, hasta que terminaron los juicios. Ahora estoy en otro estado, trabajando en un grupo federal que investiga la corrupción policial. Los investigadores privados supe sus nombres después. Howard, Elena, Doy y Marcus me salvaron la vida ese día. Ese accidente significado fue el momento más aterrador y importante de mi carrera. A veces, el verdadero peligro no está en lo que se esconde entre los árboles, sino en lo que se esconde detrás de una placa. La radio crepitó a la 1:47 de la mañana mientras estaba aparcada detrás de la antigua gasolinera Texaco en la autopista 36, bebiendo café frío y vigilando a los que corrían demasiado. La voz de Joyce salió por la central con ese tono que reserva para situaciones que no encajan en las categorías habituales. No son exactamente una emergencia, pero definitivamente no son normales. Había sido ayudante del sheriff en el condado de Sheridan, Kansas, más de 2 décadas, y Joyce Hartman llevaba aún más tiempo al frente de la central, desarrollando un instinto para detectar cuando algo realmente extraño pasaba en nuestro tramo de campos. Mi compañero esa noche era Colton Briggs, recién salido de la academia con 6 meses, todavía revisando su equipo cada hora como le enseñaron. Cubríamos cerca de 900 millas cuadradas de campos de trigo, ranchos y casas dispersas, donde quizá vivían 3,000 personas. La mayoría de nuestras llamadas involucraban ganado suelto en la carretera, adolescentes robando cerveza en la gasolinera o granjeros disparando a coyotes demasiado cerca de las casas. Pero Joyce nos habló de la familia Whelan en la carretera 18, y su voz tenía esa cualidad cuidadosa que hizo que encendiera el motor antes de que terminara de explicar. Según Joyce, la señora Whelan había llamado en pánico, susurrando que alguien llevaba 1 hora rondando su casa, probando cada manija, empujando ventanas, sin responder cuando el señor Whelan gritaba advertencias desde dentro. Colton y yo apagamos los faros a 2 millas de la propiedad, navegando a la luz de la luna por esos caminos de grava que se vuelven polvo en agosto. Cuando llegamos a la granja de 2 plantas, todas las luces estaban encendidas y veía caras pegadas a las ventanas del piso de arriba. Los niños Whelan observándonos llegar como si fuéramos la caballería. El señor Whelan nos recibió en la puerta sosteniendo la escopeta de su abuelo con manos temblorosas. Nos explicó cómo las pisadas habían sido tan constantes, tan pacientes, dando vueltas una y otra vez, como si quien fuera tuviera todo el tiempo del mundo. Registramos la propiedad con linternas, y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Huellas de botas perfectas en la tierra, recorriendo exactamente el mismo camino alrededor de la casa 3 veces. Colillas de cigarro tiradas a intervalos regulares como migas de pan y arañazos frescos en los marcos de las puertas, donde alguien había estado trabajando las cerraduras con lo que parecía un cuchillo afilado. La precisión me puso la piel de gallina. No era un granjero borracho, ni una broma de adolescentes.
2 noches después, recibimos 3 llamadas más entre medianoche y las 4 a.m., todas de familias que vivían en un radio de 8 kilómetros de los Whelan. Los Garfield reportaron que alguien presionaba su cara contra sus ventanas de la planta baja, empañando el vidrio y dibujando formas en él con el dedo. Los Kramer, ancianos, oyeron a alguien intentando forzar la puerta de su sótano con lo que sonaba a herramientas metálicas durante 20 minutos antes de rendirse. La tercera llamada vino de una madre soltera, Deb Carpenter, que vivía en un remolque en el límite de la propiedad Garrison. Se despertó y encontró que alguien había quitado la mosquitera de su ventana del dormitorio y estaba pasando los dedos por el cristal, golpeando en un ritmo como si tocara un piano. Cada escena mostraba el mismo enfoque metódico, huellas cuidadas, las mismas colillas de marca desconocida y una paciencia inquietante que sugería que quien fuera había estado observando estas casas durante un tiempo, aprendiendo rutinas, anotando qué ventanas tenían cerraduras rotas o qué puertas eran más débiles. Colton empezó a mapear los incidentes en su teléfono y ambos notamos que formaban un círculo alrededor de la granja lechera Hutchinson, abandonada desde que un incendio destruyó el granero principal en 2012. El sheriff Tom Holloway convocó una reunión a la mañana siguiente, llamando a los 8 ayudantes, incluso los que trabajaban de día. Extendió un mapa en la mesa de la sala de conferencias, marcando cada incidente con alfileres rojos mientras comparábamos notas sobre café quemado y donuts rancios. La ayudante Sheila Vance, que llevaba 15 años trabajando en el lado este, mencionó que la vieja propiedad Hutchinson había visto actividad inusual últimamente. Camiones de reparto, usando el camino de acceso a horas extrañas, huellas de neumáticos cerca de la base del granero quemado, y Jim Newton, que cultivaba en el terreno adyacente, jurando haber visto luces en las ruinas, aunque la electricidad se cortó hace años. Decidimos montar guardias de vigilancia, pero Tom quería que tuviéramos cuidado. Quien fuera era lo bastante listo para evitar dejar huellas. Nunca hablaba ni mostraba su cara claramente, y parecía saber exactamente cuándo las familias eran más vulnerables. La mandíbula de Tom se apretaba al hablar. Todos pensábamos lo mismo. Esta persona estaba escalando, volviéndose más audaz, y era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara una puerta sin seguro o una ventana que no resistiría. Aquella noche, Colton y yo tomamos el primer turno de vigilancia en Hutchinson, aparcando la patrulla detrás de unos álamos donde podíamos ver el camino y el granero. Alrededor de las 11, justo cuando Colton servía café, vimos movimiento cerca de la pared norte derrumbada del granero. Una figura con lo que parecía una linterna de camping moviéndose entre los escombros con propósito. Avisamos por radio y nos acercamos a pie con armas desenfundadas, avanzando por la hierba alta que no se había cortado en años. Cuanto más nos acercábamos, más detalles surgían. Un hombre delgado, quizá 1,80, con varias capas de ropa a pesar del calor de agosto, botas de trabajo que coincidían con las huellas de las escenas y una mochila que tintineaba con lo que sonaban a herramientas. Estaba sacando algo de un escondite en la base. Latas de comida, botellas de agua y lo que parecían fajos de billetes envueltos en plástico. Cuando Colton pisó una rama, el hombre giró, y en ese instante, antes de correr, vi su cara claramente, mejillas hundidas, barba de semanas y unos ojos con la mirada desesperada y calculada de alguien que lleva mucho tiempo huyendo y no tiene nada que perder. La persecución a través de los campos oscuros duró quizá 10 minutos, pero se sintió como horas. Nuestros haces de luz cortaban hileras de maíz mientras ese tipo se movía como si hubiera memorizado cada surco.
Saltó una cerca de alambre sin detenerse, atravesó el campo de girasoles de los Newton y desapareció en un desagüe que pasaba bajo la autopista. Para cuando llegó el apoyo, 2 unidades más y un patrullero estatal, lo habíamos perdido. Pero al registrar el granero con luces, encontramos su campamento. Un saco de dormir escondido en un silo viejo, cuadernos con mapas hechos a mano de cada granja en un radio de 10 millas, horarios detallados de cuando las familias salían para el trabajo o la iglesia, y docenas de páginas documentando qué casas tenían perros, luces de seguridad o residentes ancianos que podrían ser objetivos fáciles. También había recortes de periódicos de Nebraska, Iowa y Minnesota sobre invasiones de hogares, anuncios de trabajos agrícolas rodeados y un escáner de policía con frecuencias de 6 condados programadas. Lo más inquietante era un calendario donde marcaba las incursiones exitosas con X y los intentos fallidos con círculos. Había 43 marcas en 2 meses, lo que significaba que llevaba en nuestro condado mucho más de lo que pensábamos. La policía estatal tomó el control en horas, y para el amanecer teníamos un nombre: Walter Eugene Dobbs, 41 años, buscado por matar a un dependiente de gasolinera en Minnesota 3 meses antes. Sus huellas coincidían con las de una botella de agua en el granero. De repente, no tratábamos con un ladrón persistente, sino con un asesino desesperado viviendo entre nosotros y estudiando nuestra comunidad como un lobo estudia ovejas. El FBI llegó esa tarde con su unidad móvil, mientras agentes entrevistaban a cada familia que había reportado incidentes. Nos mostraron el historial de Dobbs, una serie de crímenes cada vez más violentos en 3 estados, empezando por robos y llegando a asaltos armados. Después de que su negocio de construcción fracasara y su esposa se fuera con sus hijos, fue lo bastante listo para abandonar su auto en algún lugar y viajar a pie por zonas rurales, irrumpiendo en casas de vacaciones y graneros para conseguir suministros, sin quedarse lo suficiente como para establecer un patrón. La agente Rhee, una mujer que parecía demasiado joven para la autoridad que tenía, explicó que Dobbs probablemente eligió nuestro condado por su aislamiento y la abundancia de propiedades vacías donde esconderse entre sus misiones nocturnas. Pasamos los siguientes 4 días en una cacería que convirtió nuestro condado tranquilo en algo de película. Helicópteros con sensores de calor volando, patrones sobre campos de maíz, unidades K9 de 3 departamentos siguiendo rastros que se perdían en arroyos, retenes en cada carretera donde los agentes revisaban maleteros y miraban a los ojos asustados de familias que nunca habían visto tantos policías. Dobbs se había convertido en un fantasma, pero dejó rastros por todas partes. Una ventana rota en la escuela Greenfield, donde había robado comida enlatada. Huellas cerca de la torre de agua, donde probablemente observaba los patrones de búsqueda, y una bicicleta robada de la comunidad menonita que encontramos tirada cerca del río. Cada noche las familias llamaban reportando sonidos que resultaban ser viento o animales, pero respondíamos a cada una porque sabíamos que Dobbs aún estaba ahí fuera, probablemente viéndonos buscar, adaptando sus tácticas según lo que observaba. La agente Rhee estableció una línea de denuncias que recibió más de 200 llamadas el primer día, en su mayoría avistamientos falsos, pero algunas que ayudaron a entender sus movimientos. Viajaba de noche, evitaba carreteras con luces y parecía tener una habilidad para predecir nuestras rutas de patrulla. La quinta noche todo llegó a su clímax de una manera inesperada. Estaba en el puesto de mando cuando Joyce transfirió una llamada del rancho Bannister, pero no era sobre merodeadores. Su hijo de 9 años, Kevin, había desaparecido de su habitación. La ventana estaba abierta, la mosquitera empujada desde dentro, y pequeñas huellas en la tierra mostraban que Kevin había salido por su cuenta,
aparentemente siguiendo a su gato que se había comportado extraño. Sus padres habían buscado cerca sin éxito, y con Dobbs suelto, cada llamada de niño desaparecido nos apretaba el pecho. En minutos teníamos 20 oficiales en la propiedad Bannister, justo en el centro de la zona donde operaba Dobbs. Mientras organizábamos los equipos de búsqueda, Colton notó algo en su mapa. La granja Bannister estaba a menos de 1 kilómetro de un refugio contra tormentas en la propiedad Zimmerman abandonada, un lugar que marcamos como escondite potencial, pero aún no habíamos revisado. Si Kevin había ido en esa dirección tras su gato y Dobbs lo usaba, podíamos estar ante una situación muy mala muy rápido. Lideré un equipo de 4 hacia Zimmerman, moviéndonos rápido pero silenciosos. La entrada del refugio estaba oculta tras maleza, pero la vegetación aplastada mostraba que alguien la usaba. Al acercarnos, oí voces, las preguntas agudas de un niño y las respuestas graves de un hombre. A través de una rendija vi a Kevin sentado en un cubo, acariciando a su gato mientras Dobbs estaba contra la pared, cabeza en las manos, más exhausto que peligroso. La conversación cambió todo lo que pensaba. Kevin preguntaba si Dobbs era un vagabundo, por qué vivía en el refugio, y Dobbs le decía que debía volver a casa, que sus padres estarían preocupados, que ese lugar no era seguro para niños. Cuando Kevin preguntó si era el hombre del que hablaban, Dobbs miró al suelo y dijo, «Sí, soy yo, pero no voy a hacerte daño». Solo quería desaparecer, y todo salió mal. La forma en que su voz se quebraba, cómo mantenía distancia del niño, me hizo darme cuenta de que tratábamos con alguien que había cruzado líneas que no podía desandar, pero que aún tenía suficiente humanidad para proteger a un niño que se topó con su escondite. Teníamos el refugio rodeado, armas listas, pero decidí intentar hablar primero. Kevin estaba demasiado cerca de Dobbs para un disparo limpio sin riesgo. Anuncié nuestra presencia. Le dije que sabíamos que el niño estaba con él y le pedí que lo sacara. Hubo silencio antes de que contestara, cansado. «Lo enviaré, no disparen. Sé cómo termina esto, pero el niño no necesita verlo». Las puertas se abrieron y Kevin salió con su gato, confundido de por qué tantos policías apuntaban al oscuro pasadizo. La ayudante Vance lo llevó a salvo mientras nosotros manteníamos posiciones. Pasaron 5 minutos, nada. Luego apareció Dobbs, con las manos visibles pero sin alzarlas, más pequeño de lo que esperaba, su ropa colgando de un cuerpo que había perdido demasiado peso tras semanas huyendo. Dio 3 pasos a la luz de la luna. Vio el círculo de agentes y rifles, el final inevitable de su huida, e hizo algo que nunca olvidaré. Me miró y dijo, «Ayudante, hay una mujer en Topeka, Sandra Phillips. Le tomé $800 de su bolso en una parada. Probablemente piensa que los perdió. Asegúrese de decirle que no. Dígale que lo siento». El arresto en sí fue anticlimático. Se arrodilló, manos tras la cabeza, obedeciendo cada orden mientras la agente Ree le leía sus derechos. Mientras lo metíamos en el transporte, preguntó si Kevin estaba bien, si el niño tenía miedo, y pareció aliviado cuando le dije que el chico pensó que fue una aventura. El FBI encontró 2 escondites más la semana siguiente, cada uno con las mismas notas meticulosas y provisiones, pintando a un hombre que intentó sobrevivir sin herir a nadie después de ese primer asesinato, que su abogado alegaría fue defensa propia que salió mal. Nuestro condado volvió a la normalidad sorprendentemente rápido. En un mes, los únicos recordatorios eran nuevas cerraduras en puertas y algunas familias que instalaron luces con sensor. La familia Whelan se mudó cerca del pueblo. El chico Bannister se convirtió en celebridad en la escuela. Joyce volvió a atender llamadas de ganado suelto y peleas de bar. Pero aún pienso en Dobbs.
especialmente en noches tranquilas cuando estoy tras aquella vieja gasolinera. Como alguien pasa de tener una empresa constructora a vivir en graneros abandonados, probando pomos en la oscuridad, buscando una entrada pero realmente solo intentando no desaparecer por completo.